Elina, contale a la audiencia qué has traído para el regreso de Luz que Eleva. Trajimos un cuento que dice El árbol que no sabía quién era. Había una vez un hermoso jardín en algún lugar que podía ser cualquier lugar y en algún tiempo que podía ser cualquier tiempo, en el que se cultivaban manzanas, naranjas, peras y bellas rosas. Todos en el jardín estaban satisfechos y felices. Todo era alegría, excepto por un solo árbol que estaba profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. No sé quién soy, se lamentaba profundamente. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás dar deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? Mírame a mí cómo las produzco. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo dar rosas. ¿Y ves qué hermosas que son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho más sabio, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás. Quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo y para lograrlo escucha tu voz interior». Dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme. Si yo supiera quién soy, se decía el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Cerró los ojos y dejó de oír los sonidos de alrededor y sus propios pensamientos, y por fin pudo escuchar. Tú nunca en la vida darás manzanas, porque no eres manzano. Tampoco florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Dios te hizo para que crezcas grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esta es la misión que Él te dio. Para esto estás en este mundo, cúmplelo. Y el árbol supo que era fuerte y se sintió seguro de sí mismo. Se dispuso a hacer todo aquello para lo que había sido creado. Así comenzó a reconocer quién estaba siendo en este mundo, un ser valioso. Siendo quien era, lo admiraron y respetaron. Y solo entonces el roble comenzó a conocer la posibilidad de vivir bien. El jardín fue completo y cada cual celebró su vida, la propia y la del otro, valorando el propósito de existir. Hermoso cuento, Elina. Sí. Hermoso. El búho nos va a dejar el espacio para la reflexión, ¿no? Sí, nos va a dejar pensando a todos. Muy bien estuvo ahí, hablándole al árbol. Exacto. Bueno. Esto del propósito, ¿no? Que todos nos planteamos en algún momento de la vida, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que tengo? Como decimos, ¿para qué soy bueno? ¿No? Siempre Claro. nos planteamos, en algún momento de nuestra vida, Sí, nos planteamos esto. claro. Y esto nos lleva a pensar en qué nos motiva, cuál es nuestro propósito. O sea, para llegar a ese propósito, a conocerlo, algo me tiene que impulsar. Claro. ¿Cierto? Me tiene que movilizar para que yo empiece a investigar, a analizar, a conocerme. Y este impulso se llama pulsión de vida, que es el impulso que ayuda a construir todo aquello que le da sentido a nuestra existencia. Es un impulso interno, una fuerza, una energía que
que produce motivación y voluntad. Claro. Exacto. Entonces este impulso, esta pulsión de vida me va a llevar a mí a conocerme cuál es mi propósito, mi función en esta vida, y me va a descubrir mi identidad, ¿no? Ahora, esto tiene como base dos necesidades básicas, que son la necesidad del amor y de la identidad o seguridad. Y esta identidad y seguridad van de la mano, porque si yo me siento seguro, voy a lograr descubrir cuál es mi identidad. Porque el descubrirse a uno mismo genera miedo. Claro. Yo desconozco quién soy. Y si empiezo como que a sondear en lo profundo de mi corazón, genera movilidad y no me gusta, ¿no? Nuestro cerebro siempre es vago. Y más claro. yo siempre digo, y más si es argentino. Sí. No le gusta investigar y analizar y meterse en asuntos que no nos llaman, ¿no? Claro. Y bueno, entonces esto genera una movilidad interna que no nos gusta y nos genera miedo, ¿no? Y nos da inseguridad. Entonces, el descubrirnos a nosotros tiene que ver con la seguridad. Si yo estoy seguro, vamos para adelante, investigo, analizo, claro. Voy a empezar a sondear en la zona más profunda de mi corazón. Cuando el hombre no se sabe amado, que recién lo dijimos, una de las necesidades básicas para esta pulsión, el saberse amado, porque claro. Una cosa es sentirse amado. Yo puedo sentirme amado hoy y capaz que mañana paso por una frustración tan grande que ya siento que nadie me quiere, que no soy amado. Entonces, de alguna manera me siento fracasado, frustrado, siento que mi vida no tiene propósito, que no tiene metas, que nadie me quiere, nadie va a estar conmigo. Entonces, ese sentimiento va a cambiar muchas veces. Es fundamental amarse uno mismo. Exacto, pero eso es saberse amado. ¿Y por qué digo saberse amado? Porque hay un aprendizaje, hay un conocimiento, hay algo que se incorporó a mi psiquis, ¿no? Y esto va más profundo de sentirse amado. Analizando esto, veía que cuántos traumas se producen en nuestra psiquis cuando en el parto somos separados de nuestra madre. En los casos cuando pasan por incubadoras, es tremendo el daño que se produce. Y esto no es algo que se necesitaba, se tenía que hacer, o sea, es algo que era necesario, ¿no? Claro, lógico. Pero esto causa un daño psicológico, que el bebé no tiene conciencia, no tiene dominio, no sabe, no conoce, si hasta después de grande no se lo cuentan. Totalmente, claro. Pero el daño se produce y son más propensos a tener problemas en la autoestima, a tener tantos miedos, a tener tantas inseguridades, a tener tanta tristeza interna y no saber cuál es el motivo. Claro. Cuando yo nací, mi mamá estuvo internada muy mal y no estuve, digamos, de bebé, ¿no? Recién nacida ni con mi papá ni con mi mamá. Estuve con mi madrina. Ah, mira vos. Entonces, eso yo recién ahora, después de tanto estudio y tanto meterme en el tema, eso me doy cuenta que en mí siempre había esa inseguridad, ese miedo al abandono. Ah, mira vos. Y es por eso, porque se genera ese daño, ese trauma en la psiquis, en donde uno después tiene que resignificar, darle otro valor a eso, ¿no? Bueno, era necesario. Sí, lógico, claro. Mi papá no me podía tener en el campo, un bebé recién nacido. Claro, uno ya empezás a atar cabos y a decir por qué pasó, bueno, claro, no había otra alternativa. Exacto, empieza a darle ¿no? otro valor, otro sentido. Y la psiquis se calma ahí y entiende cuál era el motivo. Claro. Pero mientras pasamos años, ¿no? Con sin ese entender dolor, qué nos pasaba, claro. Exacto, sin entender cuál era el motivo. ¿Y cómo descubriste? Bueno, mi mamá siempre me lo dijo eso, pero yo no ataba cabo, no entendía. Cuando ahora empiezo a investigar todo esto, ahí salta, porque hay estudios que comprueban esto, claro. ¿no? Que los niños que han estado separados de sus padres, principalmente de la madre. De la madre, ni hablar, claro. De la madre. Se genera ese trauma en la psiquis.
Claro. Bueno, de hecho, cuando tuve mis hijos, Sí. lo digo muy... No, está cuando bien. tuve mis hijos, los dos, tuve como un problema de tensión. No tensión alta, sino tensión baja. Ah, claro. Entonces no los pudieron poner en mi pecho. Claro. Se los dieron... El primer contacto que tuvieron fueron con el padre. Exacto. y Con sí. Manuel. Sí, claro. Después, cuando me estabilizaron, cuando estuve bien, cuando estuve mejor, recién ellos tienen contacto conmigo. Claro. Entonces, ¿Y notas en ellos que tienen sí, alguna inseguridad? Sí. Ah, mira pero uno vos. ahora lo va trabajando, Mira ¿no es vos. cierto? Desde niños Sí. va trabajando sobre Claro. su autoestima. Sí. Pero se produce esa ruptura, ese quiebre y ese daño, digamos, Claro. y esa... Ujú. ese pensamiento de abandono, Claro. de que como se produjo en ese momento se va a volver a producir. Exacto. Entonces ese miedo a volver a repetir la misma escena. Quedaba pensando en muchos oyentes que te están escuchando y Sí. que seguramente van a empezar a averiguar qué Y- pasó y cuando sí, nací. Sí, ¿No? Que totalmente. Si se sienten muy inseguros, puede ser ahí. Puede que sea ahí. Puede en ser algunos ahí, digamos. casos, ni hablar también en la muerte, ¿no? Ni hablar. Sí. Cuando no es Sí. una separación por unos días, sino que muere la mamá en el parto o el papá Sí. cuando son niños. Y a veces cuando se produce una separación de Claro, los sí, padres, exacto. también Claro. se crea ese daño Sí, y sí. van por la vida demandando ese amor, ¿no? Ujú. Demandando esa seguridad, porque el amor viene la base, ¿no? Sí, sí. Y después está la seguridad. Si yo soy amado, me voy a sentir seguro, Claro. ¿no? Bien. Bueno, yo Eh, te interrumpí ahí. No, está pero perfecto. Me Está- resultó interesantísimo. Está eso. perfecto porque es la cuestión de uno va, ¿no? Quizás que es la pregunta de muchos. Entonces, Claro. vamos Pepe, vamos a preguntar que está bien. Esa era la duda que tenía. Claro, exactamente. Por ahí vamos. Bueno, en esto de que uno se siente seguro al saberse amado, uno se siente seguro. En eso uno va a experimentar y se va a animar a desafíos en la vida, a avanzar. No va a tener miedo al fracaso, no va a tener miedo a la frustración, porque sabe que es amado y se siente Claro. seguro. Entonces, bueno, me caí, me vuelvo a levantar, ¿no? Ujú. Entonces esto es sumamente importante, sanar estas heridas o estos traumas para avanzar en la vida. A veces son ataduras que nos esclavizan, ¿no? Y que no sabemos por qué. Bueno, hay que hacer un análisis. A veces se necesita ayuda, ¿no? Y no demoremos ese pedir ayuda. Claro. A veces podemos solucionarlo solos. Esto que estoy diciendo es algo que lo podemos solucionar solos, pero si necesitamos ayuda, tenemos que ser sabios, ¿no? Inteligentes, Claro. emocionalmente, Sí, claro. y pedir la ayuda necesaria, porque es un tema muy doloroso Sí, y que a Sí. veces no es fácil transitarlo solo. bien. Esto de que al no sentirme seguro, muchas veces puede lograr una identidad confusa. Y vamos por la vida con piloto automático, queriendo ajustarnos o moldearnos o tomar la forma de otros, como el árbol que quería de alguna manera ¿no? hacer lo que hacían los otros, Claro. dar manzanas o dar rosas, y no podía. Y me da risa en el cuento cuando el manzano le dice, no estás concentrado. Claro. Y cuántas veces nosotros, no, lo que pasa es que vos no entendés lo que tenés que hacer. Vos no- y muchas veces opinan los de afuera lo que tenemos que hacer. Sí, sí. Ahora, sí. en realidad nadie está en nuestros zapatos. Claro. Entonces el análisis tiene que ser interno, de uno, particular, sondear en lo profundo de nuestro corazón. Y en las heridas más profundas que hay que sanar, allí está nuestro campo para trabajar, ¿no? Ujú. Y ahí es donde se nos arden las papas, ¿no? Porque es el lugar más difícil. Claro. Pero si yo puedo llegar hasta ahí, voy a saber cuál es mi propósito en la vida. Y cuando puedo sanar, ahí puedo ayudar a otros. Y en ese trabajar en lo que me pasa, en lo que me sucede, y trabajar con otro, eso logra la sanidad, Ujú. ¿no? El curar esa herida. ¿Cuántas veces vamos por la vida con enojos, con tristezas, con miedo, que tiene la base, estas tres emociones, la tristeza, el enojo y los miedos, tienen como base la angustia? Y la angustia es esto, angostura, es algo estrecho.
Por eso sentimos la opresión, ¿no? En la garganta, en el pecho, que nos falta el aire, que no podemos. Es por esto, porque tienen como base la angustia estas emociones. Y a veces es por algo que traemos desde niños, ¿no? Y vamos con ese enojo sin saber por qué, nos quejamos de todo, nos peleamos con todos, ¿no? Uh-huh. O vamos con tristeza en la vida y no sabemos cuál, bueno, porque no sabemos qué es lo que hemos perdido, porque la tristeza viene por una pérdida. Claro. No sabemos dónde está la pérdida, ¿no? Entonces, sondear un poco. Y esto de saberse amado tiene que ver también con, muchas veces ese enojo puede venir hasta con Dios mismo. Claro. Por una pérdida, a veces yo lo digo siempre, cuando mi papá se murió yo me enojé con Dios. Claro. Me enojé. Es muy normal que eso suceda, ¿no? Y bueno, hasta tuve que sanar esa herida y soltar ese enojo. Claro. ¿Con qué? Con el perdón. Claro. Y a veces me tenía que sentar con Dios, ¿no? A preguntarle, a charlar, ¿no? Con nuestro Creador, por qué había tomado esa determinación. Y perdonarme también a mí misma, ¿no? Porque a veces el enojo también va hacia uno mismo. Termino con el pensamiento que eleva. Dale. El viento que sopla la vela es la seguridad y el amor. Mi barco navegará seguro porque sano está mi corazón. Hermoso pensamiento. A ver, repetilo. Lo vuelvo a repetir. Sí. El viento que sopla la vela es la seguridad y el amor. Mi barco navegará seguro porque sano está mi corazón. Hermoso pensamiento. Has traído un tema bárbaro. Muy lindo, muy lindo. Para la vuelta, espectacular. Muchísimas gracias. Todos son interesantes, pero bueno, los que traes y a veces estas temáticas que están nos atraviesan a todos. Sí, ¿no? Totalmente. Nos atraviesan a todos y fundamentalmente esto que has elegido para la vuelta de Luz que eleva. Felicitaciones como siempre, Alina. Muchísimas gracias.